Muy buenas tardes a todos. Bien, tenemos la satisfacción en esta mesa de presentación, ¿verdad? Siguiendo la secuencia del programa del día de hoy, de presentar un libro que en lo particular yo ya leí y recomiendo a los que puedan adquirirlo, lo hagan, porque es un testimonio de primera fuente de hechos contemporáneos de nuestra historia nacional muy importantes y que nos van a servir como nutriente para poder también tener una apreciación más acabada de los acontecimientos que ocurrieron en el año 73 en nuestro país. Así que sin más los dejo con don Mario Correa y con don Marco López Ardiles, autor de esta magnífica obra. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer al Foro Republicano y al autor, el estimado general y amigo Marcos López Ardiles, por invitarme a comentar su libro 1973, Causa de una decisión. Se ha escrito tanto sobre este momento tan decisivo de la historia de Chile del siglo XX. Personalmente tengo una amplia biblioteca sobre el tema en el que tenía todo lo que se había publicado hasta cierto momento, pero luego, especialmente cuando vino los 50 años, me fue imposible seguir tan extensa la bibliografía sobre este acontecimiento. Si uno pone atención a los medios de comunicación de hoy, parece que la historia de Chile comienza el 11 de septiembre de 1973, como si hubiera sido algo espontáneo. Da la impresión de que un día unos militares amanecieron afiebrados y decidieron tomar el poder en circunstancias que el pronunciamiento militar es solo un efecto de unas causas que se fueron acumulando, por lo menos desde 1966, sino desde la posguerra mundial. El excelente libro Marcos López así nos lo plantea, como lo han hecho muchos autores, pero este tiene una diferencia fundamental. Está escrito desde dentro de la institución Ejército y en algunos temas con más amplitud desde dentro de las Fuerzas Armadas. Incluso se podría decir que en parte es autobiográfico. Cuando se produjo el pronunciamiento militar, ese martes 11 de septiembre de 1973, temprano en la mañana, cuando yo me aprontaba a salir hacia el Cerro Santa Lucía, a proteger a nuestras madres, que en la Alameda sacaban firmas para pedirle al presidente Allende que renunciara, pues eran frecuentemente agredidas por partidarios de la Unidad Popular, luego de haber pasado la noche custodiando los estudios de la radiominería en Providencia con Tobalaba, pues había sufrido una toma por parte de extremistas partidarios de Allende. Mi padre me detuvo para que pusiera atención a la radio en la que se leía el bando número 1. Grande fue nuestra alegría, pero, y el relato esto para afirmar algo que manifiesta el autor, nos preguntábamos, ¿y de qué lado serán estos militares que estaban en los sucesivos gabinetes del presidente Allende? Poco más tarde se leyó el bando número 5 y ya no nos cupo duda de que venía la salvación de la patria que tanto había sufrido durante 3 años y la alegría fue total. Lo que afirma el autor y que justifica esta digresión es el absoluto desconocimiento que teníamos la gran mayoría de los chilenos acerca de los miembros de las Fuerzas Armadas. Comienza el libro con una mirada al pasado que explica lo que acabo de señalar. Se remonta con una mirada sociológica al Chile del siglo XIX, en que unas pocas familias de la élite social gobernaron el país, lo que continuó con escasa participación de sectores medios con posterioridad a la Guerra Civil de 1891. Esta guerra civil, que produjo una impresionante cantidad de muertes y gran dolor en muchas familias, se fue cerrando mediante sucesivas leyes de amnistía, hasta que ya prácticamente nadie recuerda esos hechos tan dolorosos. Claro que no existía el Partido Comunista, cuya principal actividad consiste en sembrar el odio. Luego nos lleva el autor a la denominada República Parlamentaria de la Cuestión Social, nombre con que se conoció la situación de pobreza e injusticia en que vivía una parte importante de la población, destacando la formación del Partido Comunista en 1922. Lleva más de 100 años sembrando el odio. Y desde entonces, con un pie en el juego democrático y otro en la subversión del orden social. Desde sus orígenes, el Partido Comunista vio a los militares como un obstáculo a su propósito de imponer la dictadura del proletariado, y los militares a los comunistas como una ideología que propugnaba la violencia y que obedecía a una potencia extranjera contraria a la soberanía nacional. Los problemas que conllevaba el parlamentarismo de facto que se vivía de práctica inacción, tanto del Parlamento como del gobierno, sirvieron de base a un periodo de gran agitación entre los años 24 y 32, en que hubo una inusitada participación de las Fuerzas Armadas en la política, que en la práctica concluyó reafirmando al presidente don Arturo Alessandri Palma, socavando la jerarquía en las Fuerzas Armadas y dando pie al liderazgo de don Carlos Ibáñez del Campo. Posteriormente viene el periodo de los gobiernos radicales, en que las Fuerzas Armadas desaparecen de la política contingente hasta el gobierno de la Unidad Popular, declarándose orgullosamente y con toda razón apolíticas. Entre tanto, aparece la opción por la vía armada, adoptada por el marxismo internacional,
que se concreta en Chile en el Congreso de Chillán de 1967 del Partido Socialista y en la formación de la OLAS en Cuba el mismo año, eligiéndose presidente a Salvador Allende, ese demócrata. Y desde ahí comienza la influencia de la revolución cubana en Hispanoamérica, tratando de exportar su revolución, teniendo como símbolo a Che Guevara, que organiza guerrillas en Bolivia y Argentina. Notable aparece el contacto que relata el autor entre Allende y su familia con guerrilleros que huían de Bolivia, que son acogidos en Chile y asilados en nuestra patria por Eduardo Frei Montalva, aunque posteriormente fueron expulsados por el mundo Pérez Sujovic por su intento de organizar la guerrilla en Chile para expandirla por Sudamérica. Incluso Allende los acompañó en su viaje a Tahití, llegando hasta la isla de Pascua. Nos habla de las acciones revolucionarias en Argentina, la de los Tupamaros en Uruguay y del gobierno revolucionario Velasco Alvarado en Perú. Se va formando un ambiente revolucionario en toda Sudamérica. Asume el gobierno de Eduardo Frei Montalva con escasa preocupación por la defensa nacional y con ninguna por el personal de las Fuerzas Armadas, de manera que se produjo un distanciamiento entre gobierno y Fuerzas Armadas, lo que trajo como consecuencia la debilitación del poder disuasivo de nuestras fuerzas y consiguientes incidentes fronterizos con Argentina. Eso fue produciendo descontento en las filas, con sucesivas manifestaciones que alteraron la disciplina militar hasta el punto de hacer presente al presidente Frei la falta de recursos para instrucción y entrenamiento, así como los bajos sueldos de los militares, que terminó con el llamado retiro del general Roberto Bio Marambio, el episodio del Tacna. Y el 21 de octubre del 66 se produce el acuartelamiento del regimiento Tacna, el Tacnazo, instigados por el recién retirado general Bio. Entre tanto, crece la agitación social, apareciendo movimientos subversivos, destacando el MIR. Concluye la primera parte con un relato autobiográfico del autor, que refleja la vida habitual de quienes formaban la familia militar, en su sentido verdadero, que si bien los aislaba del mundo civil, fortalecía la vocación militar. La segunda parte se titula En tiempo de la Unidad Popular. Comienza con la candidatura y el triunfo de Allende y el apoyo a la democracia cristiana Allende en el Congreso Pleno, previo Estatuto de Garantías, una reforma constitucional que no impidió que Allende posteriormente la violara sistemáticamente la Constitución y que éste reconoció su aceptación como meramente táctica. Nos destaca el autor la doctrina institucional de presidencia política contingente de las Fuerzas Armadas, a menos que el poder del Estado abandonara su posición legal. Es la llamada doctrina Schneider, que el autor precisa que no es de su autoría, que es institucional. Luego relata el episodio del atentado contra el general Schneider, que termina con su muerte y en que señala que habría habido participación de Washington. Asciende el poder Allende y a poco andar comienza a despertar la desconfianza de las Fuerzas Armadas al indultar a terroristas. Describe a los militares de los años 70, su origen social, los colegios en que se educaron, su prescindencia de la política contingente y su aversión al marxismo. Su intensa preparación profesional pese a su reducción media. Destaca la trayectoria del general Carlos Prat González, quien fuera comandante en jefe del ejército hasta agosto de 1973. Durante el gobierno de la Unidad Popular se crearon y fortalecieron grupos armados, que incluso infiltraron las Fuerzas Armadas con apoyo del armamento e instrucción cubana. Continúa con un análisis del programa de la Unidad Popular y de la crisis económica, así como el establecimiento de la JAP, la reacción de la población ante esa crisis y las medidas tendientes al control total del poder, incluidos los medios de comunicación, así como la mayor frecuencia de actos de violencia. Relata a continuación la aproximación de Allende a las Fuerzas Armadas, a las que trataba formalmente de buena manera, aparentemente para ganar su voluntad. La posición de las Fuerzas Armadas fue de mantener la institucionalidad y colaborar con el presidente. El presidente va incorporando oficiales a sus gabinetes ministeriales y en distintos cargos de la administración pública, y los oficiales, convencidos que lo hacía por el bien de Chile, intentaban desempeñar esos cargos, pese a tener que lidiar con subalternos absolutamente contrarios. Vino el tanquetazo, la rebelión del regimiento blindado número 12, encabezada por el coronel Super, que fue controlado por el propio ejército, pese al llamado de Allende a los cordones industriales. Si llega la hora, armas tendrá el pueblo. De ese episodio, el autor extrae interesantes conclusiones. Básicamente que pese a la crisis de toda índole, la institucionalidad de las Fuerzas Armadas se mantuvo incólume, los cordones industriales no funcionaron, la infiltración marxista en la tropa no había tenido éxito y los dirigentes de gobierno llamaron a incrementar los movimientos populares. El gobierno intenta imponer la ENU, la Escuela Nacional Unificada, con la oposición de gran parte de la población y especialmente de la Iglesia Católica. Y en el seno de las Fuerzas Armadas se produce un primer acto colectivo de liberación, en un acto de explicación del proyecto a 60 oficiales de las Fuerzas Armadas por parte del ministro de Educación, que fue respondida instantáneamente por el almirante Huerta. A partir de ahí se forma el Comité de los 15.
muy importante y poco conocido. 5 por institución, para analizar la grave situación nacional y uniformar criterios. Este comité redactó un memorándum estrictamente secreto, que está reproducido en el libro y es realmente muy importante y muy interesante, en que analiza la situación de inteligencia frente a eventuales problemas fronterizos, la situación de inferioridad de nuestras Fuerzas Armadas frente a las de los países vecinos, la crisis económica, la crisis de la política contingente y la crisis social, y proponen medidas inmediatas para solucionar los referidos problemas en lo económico, en lo interno y en lo externo. Ese documento en general desconocido se encuentra reproducido en el libro. Vale realmente la pena leerlo, ¿no? Sobreviene el plano de octubre de 1972, que el autor considera la primera prueba de fuerza contra el gobierno. Paro convocado por los transportistas, pero que fue apoyado prácticamente por todos los sectores de la vida nacional. Termina con la incorporación de militares al gabinete. En la tercera parte se analizan diversos factores que a juicio de distintos sectores pudieron influir en la decisión militar. Washington, D.C. La izquierda siempre ha afirmado que la decisión militar fue influida y financiada desde Washington. En primer lugar, tratando de que Allende no venciera las elecciones y posteriormente que no llegara a asumir la presidencia. Para ello habría financiado a la democracia cristiana en las elecciones presidenciales y municipales y el diario El Mercurio. Pero no se apoyó a las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en un crédito para adquisición de equipamiento por estimarlas cercanas a Allende. Al final sí se aprobó un crédito mucho menor. Habría apoyado al paro de octubre con financiamiento, como también a la oposición a las elecciones de marzo de 1973. Pero los papeles desclasificados de Washington no aparecen aproximaciones a los altos mandos de las Fuerzas Armadas o Carabineros, con excepción del general Alfredo Canales, que fue contactado por la CIA, por ser considerado un detractor del gobierno. Había cierto temor en Estados Unidos de que estos militares fueran demasiado cercanos a Allende. En suma, no hay prueba alguna de la influencia de Washington en la decisión de las Fuerzas Armadas. La Escuela de las Américas. Se ha sostenido que esta escuela, creada para dar entrenamiento en destreza y desarrollo profesional a los ejércitos aliados de los Estados Unidos en América, habría influido en los oficiales de esos ejércitos para que dieran golpes de Estado. El autor da testimonio personal de que eso no era así. Los políticos se opusieron a la Unidad Popular. Algunos autores han atribuido las relaciones de tipo más bien social entre políticos y miembros de las Fuerzas Armadas a haber producido influencia en la decisión castrense, lo que también se desecha en la obra que comentamos. El factor peruano. El autor atribuye gran importancia a la decisión del pronunciamiento militar, dada la cercanía al centenario de la Guerra del Pacífico y el hecho de que en 1968 había asumido la presidencia del Perú el general Velasco Alvarado, que tenía el propósito de recuperar el territorio perdido como consecuencia de la guerra. La precariedad del armamento que contaba Chile y el incremento del suyo por parte del Perú hacían prever una ofensiva de ese país sobre el territorio chileno. El clamor popular. Recuerda el autor las peticiones de la gente común de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder ante la calamitosa situación del país. Finalmente se acerca la decisión final. El autor da cuenta de reuniones informales de altos oficiales de las 3 ramas de la defensa y de carabineros analizando la insostenible situación del país y de planes de acción de cada institución y el Estado Mayor de la Defensa Nacional para resguardar la seguridad interior, pero aún sin el propósito de acceder al poder. Lo que habría detonado la decisión de intervenir habría sido el complot que hubo en la Armada y el fracaso del diálogo que había estado sosteniendo la democracia cristiana con el gobierno. Esos planes fueron evolucionando de acuerdo con las circunstancias y ya previendo una intervención que se hacía indispensable e inminente. Entre tanto, desde las diversas instancias de la civilidad se produce el respaldo jurídico y político. La Corte Suprema, que ante el incumplimiento de las sentencias y múltiples actuaciones ilegales del Poder Ejecutivo, en el Pleno acuerda oficiar al Presidente de la República exigiendo enmienda. Este oficio está íntegramente también reproducido en la obra que comentamos como anexo. El Presidente devolvió el documento sin responderlo. La Contraloría General de la República representó numerosas veces la ilegalidad de los decretos y las actuaciones de facto del gobierno, fuera de sus atribuciones. El Congreso Nacional, que el 23 de agosto de 1973 toma un acuerdo que resulta definitivo, en que representa la formación y desarrollo de grupos armados, la incorporación y utilización de altos oficiales de las Fuerzas Armadas y Carabineros en los sucesivos gabinetes ministeriales y que llama a poner término a las situaciones de ilegalidad en que en el documento se describen. Este acuerdo va dirigido al Presidente de la República y a los ministros de Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros, llamando especialmente a estos últimos a encauzar la acción gubernamental por las vías del derecho y asegurar el orden constitucional de nuestra patria y las bases esenciales de la convivencia democrática de todos los chilenos,
y que si así no lo hicieran, comprometerían gravemente el carácter nacional y profesional de las Fuerzas Armadas y Cuerpo Carabinero, con abierta infracción a lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución y con grave deterioro de su prestigio institucional. Previamente les había recordado su juramento de fidelidad a la Constitución y a las leyes. El Cuerpo de Generales y Almirantes, en retiro, ¿no es cierto?, dirigió una carta al presidente representándole la situación atentatoria contra la seguridad nacional en que se encontraba el país, señalándole que sus opiniones son compartidas por quienes fueran sus subalternos, quienes estaban en actividad, claro, y que si la Constitución es mañosamente interpretada o no se la respeta, las Fuerzas Armadas quedarían desligadas de la sujeción que les impone la Constitución como instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes. La Iglesia Católica, previendo una inminente guerra civil, exhorta a acotar el diálogo y se erige en mediadora de las partes en conflicto, aunque sin éxito. Los empresarios de la SOFOFA manifiestan el 6 de julio de 1973 al presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, la inquietud por la toma masiva de industrias después del tanquetazo, haciéndole presente que el país estaba desintegrándose y que si no se rectificaba se caería en una dictadura marxista la cubana. Frei, como consta en el acta extendida por don Rafael Rivera Sangüesa, expresó que ni él, ni el Congreso, ni ningún civil, desgraciadamente este problema solo se arregla con fusiles, recomendándole plantear sus aprensiones, que dijo compartir, a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas en ese mismo momento. No fueron recibidos. Me das cuenta que el autor que ya era tarde en la tarde y solamente había un almirante en la jefatura, en la comandancia de jefe. El Colegio de Abogados emitió un informe en Derecho en relación con el artículo 43, número 4 de la Constitución, señalando que solo al Congreso le correspondía declararse un impedimento privado al presidente del ejercicio de sus funciones, que fuera de tal naturaleza que debiera procederse a una nueva elección, pero que a juicio del Consejo del Colegio ese impedimento existía. Luego relata el autor la sucesión de hechos que desembocaron en la decisión final. Asesinato del capitán de navío Arturo Araya Peters, explosión del oleoducto de NAP, intento de infiltración en la Armada, negociaciones fallidas entre Elwin y Allende, enfrentamiento entre el MIR y el regimiento Chacabuco en Concepción, renuncia del general Carlos Prats y designación del general Augusto Pinochet, asesinato del subteniente Héctor Lacampret, masiva manifestación de las mujeres el 6 de septiembre, la declaración del presidente que solo quedaba harina para 3 o 4 días, el rechazo de la Unidad Popular a una última proposición de Allende para negociar con la democracia cristiana y el discurso incendiario del senador Carlos Altamirano el 9 de septiembre en el Estadio Chile. Este panorama solo podía terminar como terminó, con el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973. En la cuarta parte el autor nos comparte sus reflexiones finales, junto con reiterar que los altos mandos de las Fuerzas Armadas hicieron todos los esfuerzos por colaborar al gobierno, solo por su apego a la Constitución y a la consiguiente subordinación al Poder Ejecutivo. Y dentro de ese espíritu le entregaron el referido memorándum con sugerencia al presidente de la República a principios del mes de julio. No hay antecedentes acerca del momento preciso en que los altos mandos desistieron de seguir colaborando y decidieron destituir al presidente, salvo una nota del almirante Merino que en el texto se reproduce y que es bastante conocida por lo demás. Pero consigna 3 hechos como detonantes de la decisión: el tanquetazo del 29 de junio, la indiferencia del presidente frente al citado memorándum y el intento de infiltración subversiva entre el personal de la Armada declarado públicamente por esta el 7 de agosto de 1973. Advirtieron la real posibilidad de nuevos intentos semejantes al tanquetazo, que el presidente no enmendaría el rumbo de su gobierno y con riesgo cierto de guerra civil y la certeza de intentos de penetración marxista en el ejército y la Fuerza Aérea. Además, junto al riesgo de una guerra civil, el evento probable de una ofensiva simultánea del Perú. Ese panorama sigue inevitable el pronunciamiento militar. Se hace cargo el autor de diversas opiniones y preguntas que se han formulado con motivo del año pasado de los 50 años. Nada justifica un golpe de Estado. La lectura del libro nos demuestra que estuvo plenamente justificado. ¿Pudo evitarse el golpe de Estado? Probablemente sí, si los actores políticos hubieran estado dispuestos a dialogar, pero a dialogar de buena fe. Pero no lo estuvieron. Y si no se hubiera sembrado tanto odio en todos los ambientes de la sociedad chilena, ya desde tiempo del gobierno del presidente Frei, mediante los agentes de la promoción popular, y que fue increciendo durante todo el gobierno de Allende. Quiero concluir diciendo que es un libro que merece ser leído, porque nos muestra un aspecto del pronunciamiento militar que para los civiles no es conocido o no tan conocido, aunque para los paisas que hemos tenido la suerte de conocer más íntimamente a la Fuerza Armada no resulta tan novedoso.
Me ha tocado a mí en la vida estar demasiado cerca de los militares durante mucho tiempo. Para quienes vivimos este triste periodo de la historia de Chile, resultaba incomprensible la aparente aquiescencia de las Fuerzas Armadas, un gobierno que no podría ser más contrario a los principios y valores propios de las Fuerzas Armadas y de todo chileno bien nacido. Este libro nos aclara desde la perspectiva de un militar que ha pasado toda su vida dentro del ambiente, aunque con intensos y extensos contactos con la civilidad, lo que le permitió conocer las visiones que de la política y de la sociedad civil y que ya se tiene de la participación de las Fuerzas Armadas en el gobierno de la nación. Agradezco por eso al autor la iniciativa de escribirlo, y además en momentos en que ha habido tanto esfuerzo por deformar la historia patria. Más se lo agradecerán las generaciones que no vivieron ese periodo y que han recibido sistemáticamente, desde el colegio y las universidades, una visión absolutamente deformada de las causas y los efectos de ese glorioso 11 de septiembre de 1973 en que Chile recuperó su libertad. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias. ¿Escucha? El libro lo puede colocar ahí para poder exhibirlo. Comienzo a agradecerle a Mario Correa, antiguo amigo, por este minucioso relato de la obra. Creo que ya no tienen para qué comprarlo. Perdón, sí tiene por qué comprarlo, porque yo he hecho un resumen muy de titulares nomás. Es muy profundo todo lo que se dice en la obra. Se ha dado un gran trabajo, Mario, que agradezco mucho. Quiero empezar contando, en primer lugar, que este libro al único que representa es a mi persona. O sea, no represento ni a las Fuerzas Armadas, ni mucho menos al ejército actual. Es algo que escribo bajo mi perspectiva y que se originó de una forma bien particular. El año pasado, que era el año de los 50 años, yo hacía clases, como vengo haciendo hace 4 años, en la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea. Y hago un curso que se llama Relación Político-Militar, donde examinamos la relación político-militar a lo largo de la historia de Chile y cuál es el deber ser de la relación político-militar y cuáles han sido las ocasiones en que se ha salido de ese cauce. Como era el año de los 50 años, yo presumí que mis alumnos me iban a levantar la clase con el tema de la Unidad Popular y el posterior golpe de Estado. Y así fue. Por lo menos dediqué 2 sesiones de clases completas y me di cuenta que los oficiales que eran mis alumnos, ya del grado comandante de grupo, teniente coronel, o sea, gente con 20 y tantos años en la institución, ignoraban completamente lo que había pasado. La clase al parecer resultó cautivante y en el recreo me dijeron: oiga, mi general, ¿por qué no escribe algo sobre esto? Escriba un artículo. Y empecé a escribir un artículo hasta que iba como en la página 70 y me di cuenta que ya no era un artículo. Y ahí nace este libro. En primer lugar, hay un tema que llama la atención y del cual yo mismo soy culpable porque en algún momento fui director de educación en el ejército. Las Fuerzas Armadas, en un afán de apoliticidad, en un afán de mantenerse totalmente apolíticas, de alguna manera barrieron la historia debajo de la cama. Y eso hace explicable que estos oficiales de 20 y tantos años de servicio no conocieran lo que pasó. Y en consecuencia han estado bombardeados por una propaganda permanente que han recibido desde siempre, sin ninguna contraparte. Así que mi primer público lector, mi primer objetivo era enseñarle a los militares qué fue lo que pasó. Porque de lo contrario, las generaciones nuestras o la de mi padre terminan siendo como unos asesinos sanguinarios que derrocaron a un presidente, que bombardearon la moneda, que provocaron el suicidio de un presidente legítimamente elegido. O sea, el escenario más espantoso, porque no conocieron la historia. Y entonces, esa es la razón de este libro. Y el libro está escrito de la manera menos confrontacional posible, porque al igual que ustedes, yo he sentido que durante todos estos años, salvo excepciones, las editoriales, el mundo de la cultura, de la ciencia política,
ha estado en buena parte en manos de la izquierda. Y ese relato ha penetrado. Además escriben muy bien y de manera muy sensible. Yo soy un lector compulsivo y así que he leído gran parte de lo que ese sector ha escrito. A ratos les entregaba páginas a mi mujer para que leyera y me decían: Marcos, y ustedes hicieron todas estas barbaridades, qué atroz. Porque la pluma es magnífica, la pluma es magnífica, la pluma de la izquierda es magnífica, que a uno lo sensibiliza. Pero no había, a mi juicio, una mirada que combina mi condición de haber vivido eso, pero entiendo saber, yo era cadete de tercer año en la escuela militar, tenía 17 años. Pero provengo de una larga familia militar. Mi padre fue el primer subsecretario general de gobierno el día 12 de septiembre. En consecuencia, me tocó mucho conversar y conocer y luego entrevistar a muchas personas y me he valido mucho de algunos testimonios de izquierdistas de los últimos años que, ufanándose de lo que hicieron, han empezado a contar verdades. Lo que nos sirve mucho como contraparte, porque yo pongo en este libro el testimonio de ellos. O sea, todo lo relacionado con la injerencia cubana durante la Unión Popular, todo lo relacionado con el internamiento cubano, ya sea de cubanos en Chile o chilenos en Cuba. Esa que pueden estimarse: no, este señor nuevamente está contando un mito que ha construido la derecha. No, afortunadamente ellos han empezado a escribir ahora y han contado todo el nivel de injerencia cubana y la preparación para la lucha armada. Hay un libro muy bueno que lamentablemente es muy poco conocido, que escribió un señor que se llama Juan Pablo Alessandri, que se llama Allende y su preparación para la lucha armada. Lo recomiendo muchísimo porque es una investigación exhaustiva. Repito, Allende y la preparación de la lucha armada, Juan Pablo Alessandri. El libro, de ninguna manera he pretendido un empate. Como militar y como militar en retiro, solo me importa el porvenir de Chile y de los chilenos. No milito ni militaré en ningún partido porque va contra mi esencia. Pero creo que era indispensable contar qué había pasado antes. A mí, tal como ustedes, me preocupan esos discursos afiebrados que vuelvo a escuchar y que de alguna manera me rememoran, por ponerlo de ícono, no fue el único, pero como ícono, a Carlos Altamirano. Me vuelve a recordar la agresiva verba de don Carlos Altamirano. El don se lo podemos sacar. De Carlos Altamirano. Y entonces eso me preocupa muchísimo. A veces logro entender cuando hay jóvenes de 24 o 25 años llenos de adrenalina que empiezan con ese discurso, pero lo que no puedo entender es que hay unos sesentones y setentones que siguen con ese mismo discurso. Un discurso que nos llevó al enfrentamiento más espantoso en Chile. Entonces, el quiebre de la democracia naturalmente lo prepararon porque la opción final, y eso he llegado a la convicción, era la dictadura del proletariado. La vía chilena del socialismo que propugnaba Salvador Allende como su propio invento y se ufanaba de que por primera vez se iba a llegar a un gobierno marxista-leninista en plenitud, sin las armas, era simplemente un velo, porque él mismo estaba íntimamente convencido de que el final era ese. Y eso lo sabía muy bien, tanto por sus permanentes contactos con Cuba, que había tenido siempre, como el apoyo a la guerrilla cubana que actúa en Bolivia, como las andanzas de su hija Beatriz, la Tati, en apoyo directo a la guerrilla. En consecuencia, ese Allende democrático que nos han pretendido dibujar con monumento y todo frente a la moneda es una farsa brutal.
Es una farsa brutal. Pero lamentablemente, pregúntenle ustedes a no cualquiera, pero la mayoría de los chiquillos menores de 25 años, y Allende es un héroe romántico. Entonces, un sector del pensamiento en eso, yo creo que hemos fracasado o hemos sido débiles. ¿Cómo es posible que la imagen, con la frivolidad de ese señor, que fue capaz de conducirnos a una lucha entre hermanos, tenga un monumento frente al Palacio de la Moneda? A mí me parece increíble. O sea, tal ha sido la capacidad de engaño que han entregado con persistencia y, naturalmente, con cautivadora prosa. Yo no quisiera seguir contando un poco más porque ya conocen el libro, preferiría que me hicieran preguntas. Voy a remarcar algo antes, que es muy importante. El libro se llama Causas de una decisión. Hace menos de 20 días atrás me encontré con el hijo de un antiguo senador, cuyo nombre no importa, y entonces estábamos 3 o 4 amigos, y alguien le dice, bueno, este es el general López que escribió un libro sobre las causas de la secesión. Ah, pues hombre, me dice, mi padre estuvo muy en eso, mi padre fue el actor de eso. Hay un sector del momiaje chileno que se atribuye esa capacidad, que yo lo encuentro insólita. Fuimos nosotros, pues, hombre, lo que hicimos los septiembre. ¿Ah? Lo estoy imitando un poco a este amigo. Entonces, yo creo haber encontrado las causas, después de un profundo análisis y entrevistas, en las siguientes. Uno, la posibilidad cierta de una guerra civil. Y las guerras civiles, paradojalmente, la pelea de los militares, no los civiles. Las guerras civiles solo se producen cuando hay una división en las Fuerzas Armadas. Tuvimos un caso crítico nosotros en el año 1891, espantoso, con más muertos que en la Guerra del Pacífico. Aunque suene crudo decirlo, somos más eficientes matándonos entre nosotros que matando a un enemigo extranjero. Suele ocurrir así en las guerras civiles. Pregúntenle a los españoles. Pero para que haya esta guerra, división de las Fuerzas Armadas, ya había síntomas claros de un intento de penetración continuo, marxismo, dentro del personal de la tropa y de oficiales en las Fuerzas Armadas. Eso quedó ampliamente demostrado. Afortunadamente, la construcción piramidal y monolítica de las Fuerzas Armadas fue más fuerte. Nosotros habíamos tenido una experiencia que es muy poco conocida, que es el levantamiento de la sublevación de la minería del año 1931, donde estuvimos a punto de tener una guerra civil por una grave infiltración comunista en los buques de la escuadra, que se extendió hasta Talcahuano y a todo lo que se llamaba en ese entonces el apostadero naval. Fue brutal, y ahí estuvimos muy cerca de una guerra civil. Por eso que yo, la única especulación que hago en el libro, la única especulación, el resto todo está confrontado con fuentes, es aquella que yo especulo en que el almirante José Toribio Merino Castro tiene que haberse acordado que el año 31 era el cadete Merino. Y el cadete Merino tenía un papá que hasta hace un año atrás había sido el comandante en jefe de la Armada, el almirante José Toribio Merino Saavedra. Le tomaron la marina. Le tomaron la marina. ¿Se imaginan ustedes los buques La Escuadra completa navegando bajo las órdenes del Partido Comunista? Es que eso ocurrió en Chile. No es leyenda, no es cuento. La marina por mucho tiempo cayó esto. Hasta que hace pocos años un capitán de corbeta en retiro escribió un libro que era indispensable. ¿Por qué es indispensable? Porque las Fuerzas Armadas tienen que estar atentas
a que esto puede ocurrir, a que una infiltración comunista en las Fuerzas Armadas puede ocurrir. ¿O no vemos acaso las Fuerzas Armadas venezolanas como están? Si las Fuerzas Armadas venezolanas las conocí yo cuando era teniente y pensaban exactamente igual que nosotros y eran exactamente monolíticos como nosotros. Y hasta hace 12 años atrás, cuando yo fui a unas competencias de cadetes sudamericanos, yo era presidente de la Confederación Sudamericana del Deporte, veo con espanto que los cadetes venezolanos en sus buzos, atrás en los buzos, decía cadetes revolucionarios. O sea, no estamos indemnes a algo así, si no ponemos todas las salvaguardas necesarias. 2, algo que tampoco es frecuentemente tratado, la amenaza evidente de una invasión peruana. Se había transformado el Perú en la fuerza militar más poderosa de Sudamérica, superando al Brasil, especialmente en su fuerza aérea. Fueron los primeros en tener Mirage en Sudamérica. La posibilidad de una revancha de Velasco Alvarado era su sueño. Afortunadamente fue derrocado por Morales Bermúdez y con eso se nos disipó. Pero habríamos estado, desde el punto de vista bélico, en una posición muy complicada. Muy complicada. Se recomienda un libro que escribió el difunto general Odlanier Mena, que él era el comandante del Rancagua de Arica, el único regimiento que trataba de defender solo esta avalancha de acero que se venía encima. Otro caso que es importantísimo para tomar la decisión de las Fuerzas Armadas fue la sublevación del regimiento blindado. O sea, ahí hubo un germen de división de las Fuerzas Armadas, un germen menor en esta aventura del regimiento blindado, pero que hizo exclamar a los altos mandos, caramba, si nos aparecen 5 regimientos blindados más, significa la división de las Fuerzas Armadas y es la guerra civil, definitivamente. Y entonces a raíz de eso redactan este memorándum de los 15, que lo recomiendo, es la parte mejor del libro, que es la que no escribe López. Porque el memorándum comienza haciéndole ver al presidente la inminencia de un ataque peruano. Así comienza. Y después le describe al presidente todo el escenario político, social y económico del país. Y termina haciéndole sugerencias al presidente. Pero fíjese que hace unas sugerencias que ustedes las van a encontrar a lo mejor atroces. Porque no le dice echa abajo su gobierno. No, le dice, presidente, si usted está dispuesto, formando las 3 áreas de la economía, el área estatal, el área mixta y el área privada, pues bien, promúlguelo por ley. O sea, no puede mantenerse. O sea, esas son el carácter de las. Si usted sigue con la reforma agraria, bueno, respete las áreas que usted ha dicho. O sea, sigue siendo esta contribución de los generales y almirantes sugerencias muy leales al presidente. El presidente no contesta nada, nunca, ni siquiera acusa recibo de eso. Y yo creo que ahí fue el momento en que los generales dijeron, mire, este señor no entiende nada, no hay forma de volver al cauce. Entonces, ahí creo que están las principales. Hay muchas otras causas, pero creo que son las principales estas. El temor de los comandantes en jefe, incluido el general Prats, que repetidamente advertía de que se venía una guerra civil. Y fíjense que hay 3 libros, ya me estoy extendiendo mucho, hay 3 libros que leí una enormidad de cosas en un tiempo récord, porque me decidí prácticamente en agosto a escribir el libro y lo terminé en diciembre. Y en 3 libros que fueron, creo que los más interesantes. Uno, volví a leer el libro de Carlos Prats, que lo había leído cuando yo era capitán, y lo había leído con mi mirada de capitán, con mucha reticencia, y lo confieso abiertamente, sintiendo que Prats había sido un traidor. Mi segunda lectura del año pasado me hace mirar las cosas de manera distinta, sin dejar de censurar muchas de las actuaciones del general Prats,
pero reconozco en él algo, el momento en que él dimite, renuncia a la comandancia en jefe, porque renuncia dado que él se sintió un factor que podía precipitar la guerra civil. Otro libro muy importante es el libro póstumo de don Patricio Elwin. No sé por qué no lo publicó en vida. No diga nada, Mario. Mejor. Pero es un libro interesantísimo, porque ahí hay un actor relevante que recrea claramente cuál fue el camino de la Unidad Popular y cuál era su intención. Reconozco en el expresidente Elwin y entonces presidente del Partido Demócrata Cristiano todo un empeño por negociar y por tratar de negociar con Allende y salir de la crisis. En contra de lo que pensaba su propio partido, ¿eh? En eso Elwin actuó solo. Y el otro personaje que me parece que objetivamente hizo sus mayores esfuerzos fue el cardenal Raúl Silva Enríquez. Los mayores esfuerzos para tratar de conciliar una situación política que era irreconciliable. Esos son, a mi juicio, los factores principales que precipitaron. La declaración de la Corte Suprema, el acuerdo de la Cámara de Diputados, las declaraciones de la Contraloría, evidentemente pesaron. El paro de octubre de los camioneros y de todos los gremios también tiene que haber influido de modo importante. Pero sigo pensando que la causa más importante que llevó a los militares a tomar la decisión fue el temor a una guerra fratricida entre hermanos. Ofrezco la palabra. Una acotación, ya que tú te refieres a estos discursos acalorados, encendidos, de gente incluso de las generaciones que vivieron esa época. Me recuerdo, ¿no es cierto?, recién producido el 11 de septiembre, tanto las autoridades civiles como militares, como eclesiásticas, llamaron a la reconciliación entre los chilenos. Y todos los que éramos chilenos bien nacidos hicimos un esfuerzo grande porque después de tanto tiempo en que se había sembrado el odio, reconciliarnos y olvidarnos de lo mal que lo habíamos pasado en el gobierno militar. Pero esta otra gente no. Esta otra gente siguió sembrando el odio hasta el día de hoy. Se ha aprovechado además de tener dominado al colegio de profesores y entonces han seguido inculcando el odio en las generaciones que han venido después, y yo creo que a eso corresponde que hoy día se desconozca absolutamente justamente las causas de esa decisión del 11 de septiembre. Por favor. Muchas gracias, don Mario, por el comentario, la preparación tan buena, y por supuesto gracias al autor, don Marcos, que este libro es necesario. Otro libro que hay que comprar para la Pascua y regalárselo a todos los jóvenes para que se vayan enterando. ¿Quién había levantado la mano? Muchas gracias por el libro, muy necesario, pero yo voy a levantar una crítica, obviamente no al libro, sino que a las Fuerzas Armadas en este minuto. Porque como decía con Roberto cuando estuvimos ahí, estamos en un momento existencial. En el fondo, como país, como persona, como familia, como todo, estamos en un momento existencial, entonces tenemos que analizar todo, digamos, como corresponde. Lo que tú comentas respecto a las Fuerzas Armadas en el 73 es una Fuerza Armada que uno ve como ciudadano común y silvestre lo que corresponde, digamos. Es como una forma de hacer de las Fuerzas Armadas que es bueno que estén así, de esa forma, es como un patrimonio nacional, digamos, ¿no? Cuestión que yo no veo en este minuto, para decirte de otra manera. Entonces, ¿pero por qué no lo veo en ese minuto? Porque después que terminó el gobierno militar, fue una pésima retirada. Porque podríamos decir que fue una retirada perdedora o fue una retirada voluntaria. Pero hasta el momento se ha demostrado que ha sido una retirada perdedora, cuando nunca debió sido así. Una pésima retirada de las Fuerzas Armadas en Chile. Ahora, por eso, en este minuto, es posible que oficiales actuales no conocen la historia de lo que hizo el propio cuerpo. De que la ciudadanía no sepa lo que realmente sucedió y por qué pasó. Y por otro lado, lo más complicado todavía, que hay miles de ex soldados presos injustamente, maniqueamente,
por culpa de esa decisión de mala retirada, digamos. Entonces, ahora, ¿qué opinas respecto a eso? No sé, pero ese es mi punto. Gracias, escapa un poco al libro mismo, pero merece la pena un comentario bajo mi punto de vista. En primer lugar, creo que no es una mala retirada de las Fuerzas Armadas, una mala retirada de la derecha. Las Fuerzas Armadas no tienen ninguna opción distinta de estar sujetas al poder político. De lo contrario, se terminan siendo unas Fuerzas Armadas pretorianas y absolutamente partidistas. O sea, la única forma de sostener un Estado de derecho es tener unas Fuerzas Armadas que estén subordinadas al poder político, en tanto el poder político esté apegado a la Constitución y a las leyes. Yo creo que firmemente que con todo el dolor que ha significado para los mandos de las Fuerzas Armadas la condición de prisioneros políticos en que hay muchos militares, la opción no ha sido otra la que han tenido ellos. ¿Dónde está la derecha? ¿Dónde están los parlamentarios que defendieron eso? ¿Dónde están los parlamentarios que debieron haber exigido el respeto a la ley de amnistía que sigue vigente? ¿Dónde estuvo esa fuerza? Señores, yo creo que la juventud militar hoy día tiene un tremendo reproche hacia la derecha política que no lo supo defender y que sienten una vez más, como ocurrió en la historia de Chile, que la derecha usa a los militares y después los olvida. Yo provengo de una familia de padres, nietos y bisnietos de militares. Conozco toda esa historia política de Chile. Yo relato en el libro un episodio personal. Cuando salí franco, la primera vez salí de la escuela militar, después de haber estado 1 mes y medio, 2 meses acuartelado, me recibe en la casa un abuelo mío que había sido general director de Carabineros, Jorge Ardiles. Y yo llegué orondo, ufano a mi casa, porque la gente en Providencia me tocaba la bocina, me hacían señas, los dedos para arriba. Y entonces yo llego a mi casa igualmente orondo y ufano. Y mi abuelo, que ya llevaba unos 15 o 20 años en retiro, me dice: cuidado, hijo, qué bueno que esté contento. ¿Cuánto les va a durar hasta que los van a dejar solos? Este abuelo aguafiesta, dije yo, qué viejo latero, mire lo que me iban a decir. Exactamente, hasta que nos dejaron solos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Buenos días, don Marco. Mi nombre es Rodolfo Sáez. La verdad de las cosas, quisiera ratificar lo que usted ha afirmado y polemizar con el señor que también ahí cuestionó a las Fuerzas Armadas. Viví el gobierno López, sé lo que fue. Las Fuerzas Armadas estaban divididas, como también deben estarlo en estos momentos, porque estaban infiltrados por el marxismo. Ratifico lo que usted dice, que la derecha es la culpable de todo porque los abandonó. Y no se me ha olvidado nunca una frase, no voy a dar el nombre, cuando en una ocasión yo trabajo en criminalística, le hago un peritaje a una persona muy connotada. Estábamos hablando de folclore y él me dice: si nosotros hubiésemos sabido lo que estaba haciendo este caballero, jamás lo habríamos apoyado. Lo quedo mirando, oiga, le digo, no se me caiga del pedestal folclórico que lo tengo. Eso queda para mí, que no mamé la teta a la vaca 17 años el gobierno militar, pero usted que fue partícipe, no. Sean consecuentes, apoyen al viejo hasta el final y no lo dejen solo. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Como yo lo veo desde mi punto de vista, es que las Fuerzas Armadas es cierto que pueden estar divididas. No podemos criticar lo que sean gallinas, que sean aquí, porque nosotros no sabemos el trabajo de inteligencia y contrainteligencia. Chile, así se lo digo, y me hago responsable porque lo he dicho hasta en las redes sociales, estamos invadidos por terroristas extranjeros. Primer punto, Temucuique es un centro de escuela de guerrilla. Tercer punto que lo voy a agregar. A mí no me cabe la menor duda que no solamente hubieron terroristas extranjeros de Venezuela y Cuba en Chile para el 18 de octubre del 2019, sino que también tienen que haber existido piqueteros de Argentina. Recordemos que tenemos problemas fronterizos con 3 países beligerantes nosotros. Y todo eso hay que considerarlo. Entonces, criticar a las Fuerzas Armadas así tan peyorativamente, yo lo encuentro lamentable. Creo que tenemos que saber esperar, porque usted lo dijo bien claro. Las Fuerzas Armadas tienen un derecho constitucional y se deben al poder civil. Y mientras el poder civil no reconozca que este gobierno, que para mí está inconstitucional hace mucho, no lo declaren así, ellos no pueden hacer nada. La única diferencia con el tiempo López es que no estamos en guerra civil todavía, porque en esos tiempos sí estábamos en guerra civil. Muchísimas gracias. ¿Si hay algún otro comentario? Eso.
Hay. O pregunta, ojalá cayéramos en el libro Sí. de nuevo. Más bien preguntas Más Sí, preguntas. más preguntas comentarios. que... que otras conferencias. Sí. Gracias, señor López. Gracias. Mi nombre es Juvenal Urizar. Quería hacer una pregunta respecto de su libro y después un pequeño comentario. Usted como espectador, como cadete recién egresado, ¿lograba ver solo lo que pasaba entre Providencia, Las Condes, Ñuñoa, o lograba por alguna misión, procedimiento, obligación, ver que a lo mejor esa sonrisa de los primeros meses se iba desdibujando? Y aquí viene el comentario. Y después ya no era una sonrisa, a lo mejor. Porque habría que quizás dé para un segundo libro, y desde ya lo exhorto a que lo piense, porque el lanzamiento del 73 se produjo para algo, no para realizar un acto poético o simbólico, sino que era para un cambio fundamental de las circunstancias. Y eso implica un silencio que retumba. Y a propósito que usted hace clase en la Fuerza Aérea, la figura de General Lee es un silencio que retumba, porque él fue defenestrado. Y esa posible vía del régimen militar, que iba a ser más breve, más corporativa, más asociativa, más cívico-militar, no con los civiles con un whiskacho en la mano, sino con todos los civiles, con los que tomaban pipeño también, no se produjo. No lo llegó a hacer. Esa visión franca que él quería, y ahora es público porque hay unos audios que se hicieron un libro y están en las redes sociales, donde él dice, tenemos que estar con el mundo libre, tenemos que establecer buenas relaciones con los países, no nos pueden comparar con otros regímenes autocráticos de tercer mundo. Eso no fue escuchado en su momento. Y al avanzar el régimen militar, sectores enteros como el magisterio, purgado a la mala, no lo hizo así Franco, Oliveira Salazar o Stroessner, no lo hicieron así. Levantaron el magisterio y lograron que a lo menos, que duraron bastante más esos regímenes, bastantes décadas más, los jóvenes sí sabían lo que había sucedido. Acá se golpeó a los profesores y los profesores, bueno, se dejaron encadenar por canto de sirena hasta la fecha. La metalmecánica, el pequeño comercio, el cuero y calzado, el mundo textil, desaparecieron. Primero por los grandes conglomerados de propiedad nacional, luego por los extranjeros y ahora por los negocios chinos. Entonces, también quizás a futuro poder hacer esa contrastación de que hay luces, pero también hay sombras. Si me permite decirlo, hay autogoles provocados que quizás afectan lo que hoy día ocurre. En donde por querer hacerla mejor no nos dimos cuenta de que a codazos dejábamos gente en el camino. Esa era mi observación. Gracias. Parto por la pregunta, que es lo que me importa. Es muy interesante, y aquí es una percepción mía, a partir de mi experiencia como cadete. Llevaba 3 años en el ejército, ingresé a los 15 años a la escuela militar, como ingresábamos todos. Tuve compañeros de 13 años que eran alumnos del primer año. Y a partir de lo que yo sentí a propósito de mis parientes militares. A ver, las Fuerzas Armadas en Chile, particularmente el ejército, tengo la idea que se sentían muy orgullosos de ser unas Fuerzas Armadas profesionales y subordinadas al poder político. Desde los años 24 o 30, si quieren, en adelante, no había 40 años de total apoliticismo. Yo creo que las Fuerzas Armadas miraban con cierto desprecio a los gorilas latinoamericanos, o sea, a las Fuerzas Armadas golpistas del resto de Latinoamérica. Un militar profesional se hace profesional solo en cuanto respeta la legalidad y el Estado de Derecho y la Constitución vigente. Cuando no lo hace, deja de ser profesional. O sea, se termina el profesionalismo. Puede ser otra cosa, ¿cierto? Puede ser mercenario, puede estar al servicio de un partido, una ideología, pero ya no es profesional. Entonces, a mí la percepción que tengo es ese empeño absoluto de las Fuerzas Armadas de mantenerse apegados a la Constitución. Tal vez de manera exagerada.
Y ahí yo podría hacer una imputación, por ejemplo, al general Prats. Los mayores expertos que tiene un país en materia de seguridad nacional son los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, más el general director, más actualmente el director de la PDI. Son los mayores expertos, ¿cierto? El Estado tiene a esos expertos. ¿Cómo esos expertos permitieron entonces que el presidente constitucional de Chile fuera resguardado y custodiado por un grupo de terroristas que se movían en Fiat 125 azules? Terroristas indultados, o sea, claramente terroristas. ¿Cómo se aceptó eso? Que el presidente de Chile tuviera esa custodia. A mí me parece asombroso. Fíjense que el presidente Boric ni siquiera yo creo que lo ha pensado. Es de esperar. Pero en ese tiempo se aceptó. Absolutamente. Ahora, en cuanto a las acciones propias del gobierno militar, sí, yo creo que ahí falló el gobierno militar. Mire, al final somos seres humanos. Y usted hizo una metáfora entre el whisky y el pipeño, ¿cierto? A lo mejor nos gustó más el whisky. Si yo reviso, porque eso he hecho ese ejercicio en la Biblioteca Nacional, de revisar la vida social, fíjese. Militares, marinos, aviadores, carabineros, invitados al club de polo, al club de golf Los Leones, permanentemente. Ahí estábamos. En alguna manera cooptados por una derecha. Los militares en Chile nunca, hablo del ejército, no de la marina, nunca simpatizamos con la derecha. Fíjese. Porque nuestro origen social en el ejército es de clase media baja. No tenemos por qué defender intereses de un sector que solo nos usa cuando están aprietos. Y abandonamos, en ese sentido, la educación. Un empeño inicial muy importante, me acuerdo perfectamente de un capitán de corbeta Cabezón de apellido, y además parece de capacidad también. Pero después que hizo todo un programa de capacitación del magisterio. Pero después fuimos dejando eso. Y hoy día, la educación... A ver, revisen ustedes, nada más que en lo formal, el currículum nacional escolar. Pero además revisen ustedes cuáles son los programas educativos en los colegios. Yo tengo un grupo de profesores que soy amigo del barrio Yungay. Son profesores de historia del barrio Yungay. 2, 3. El año pasado, como digo el cincuentenario, me invitaron a un colegio del barrio Yungay a dar un testimonio del 11 de septiembre junto con una persona de izquierda. Se me olvidó en este momento. No era de apellido Alzheimer, pero parecido. Que fue secretario general de Puccio, Osvaldo Puccio. Embajador en España, embajador en Alemania, embajador en Austria. Afortunadamente yo lo conocía, así que conforme le dije, voy al barrio Yungay siempre que me aseguren ustedes mi integridad física. ¿Ah? Y presentamos cada uno 2 miradas distintas de lo que fue el Unión Popular y lo que fue el 11 de septiembre. Lo valioso es que ante esos alumnos, después de 1 hora y media de debate con Osvaldo Puccio, nos dimos un abrazo. Porque ese es el Chile que queremos. Es el Chile que queremos los militares, al menos. O sea, yo no me subo al carro con la confrontación, me subo al carro de la verdad y de la búsqueda infatigable de la verdad. Así que eso es lo que podría comentar, señor Urizar. Muchas gracias, Marcos. Tenemos que cortar ahora. Los invitamos a la feria. La siguiente presentación es a las 2:30. Así es que ahora tenemos un espacio de descanso. Y a las 2:30 va a estar el profesor Gonzalo Rojas, que va a analizar
un clásico de Sergio Villalobos, que es una visión de Diego Portales. No sé qué tan benevolente va a ser el profesor Rojas con Sergio Villalobos, habrá que verlo, así que los invito a no perdérselo a las 2:30. Muchas gracias, Mario. Mario, el profesor Mario Correa, que siempre nos ayuda tanto, le agradecemos, y por supuesto le agradecemos a don Marco este libro fantástico que nos va a servir muchísimo para tener una visión, como dice usted, informada y no solo emotiva, ¿no?, de lo que sucedió previamente a 11 de septiembre de 1973. Muchas gracias.